buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde estén conectados, como mencionaba recién nuestra querida Pamela. Hoy día tenemos un panel internacional que trata sobre la guerra cibernética entre Rusia y Ucrania y las posibilidades e implicancias a nivel global que esto implica. Para ello tenemos tres excelentes panelistas. Nos va a acompañar primero Abel González, quien es director del Departamento de Criminología en UDIMA. Posteriormente, Jorge Martínez, CEO founder del Centro de Investigaciones Científicas, Sociales y Tecnológicas del Perú. Y finalmente nos va a acompañar Alejandro Rivero, consultor independiente en el área de ciberseguridad. Una vez terminadas las ponencias, vamos a tener una pequeña ronda de respuestas en base a las preguntas que ustedes van a ir escribiendo en el chat. Así que sin más preámbulos, le damos el pase a Abel para que inicie su presentación. Abel. Muy bien, pues muchísimas gracias, Luis Ignacio, también a Pamela. Sobre todo darle las gracias a la Universidad UTEL por la invitación y seguro que esto es el inicio, la continuación de grandes colaboraciones con mi universidad, con la Universidad de Distancia de Madrid, con la UDIMA. Y si les parece, pues yo lo que voy a comentar en los próximos 15 minutos, voy a compartir aquí. En este caso, voy a dejar casi más cuestiones en el aire que respuestas. ¿Por qué? Porque nos movemos en un ámbito un poco desconocido. En primer lugar, bueno, voy a tratar de hacer un acercamiento y una visión desde Europa, con lo que está sucediendo con esta guerra que tenemos en Europa, dentro de Europa, independientemente de que Ucrania pues forme parte o no forme parte de la Unión Europea en un futuro, ya veremos, pero bueno, en el corazón de Europa tenemos una guerra que tiene muchísimas implicaciones y que sobre todo nos está empezando a dar respuestas y a visibilizar algunos aspectos que hasta el día de hoy eran teóricos y estamos viendo pues la influencia que puede tener en una guerra este dominio. Voy a intentar primero lanzar un debate sobre si podemos hablar de ciberguerra o, como algunos autores decían, las guerras del futuro se van a librar solo en el ciberespacio. Estamos viendo que no, estamos viendo que tenemos una guerra totalmente tradicional, lo único que tecnificada. Esa es la diferencia. Y que en los dominios terrestre, aéreo, marítimo, el dominio del espacio también, hemos incluido el ciberespacio, que al final es transversal a todas estas cuestiones, y quizá esa es la importancia de esta ciberguerra. Para tratar de entenderlo, nos vamos a ir hacia los ciberataques antes de la invasión, con una pregunta que voy a lanzar, es si Ucrania estaba siendo ya parte de una ciberguerra formaba parte de una ciberguerra contra Rusia ya desde 2014, intensificada en el año 2014, que fue la invasión de Crimea, en la que la comunidad internacional pues, no hizo nada, pero ahí vamos a ver si comenzó. Y ahora mismo, ¿qué es lo que está pasando? ¿O qué pasó durante los primeros meses de guerra? Ahora parece que lo tenemos todo en el este, que está más estancada. La tecnología también va a ser importante en este sentido, pero vamos a ver qué es lo que pasa y sobre todo pues en el futuro, qué es lo que nos puede deparar. Sobre estas primeras cuestiones, la ciberguerra, tenemos un autor que yo creo que es muy interesante, Thomas Reed, que es este libro que podemos ver aquí de Cyber War Will Not Take Place, en el que nos habla precisamente de eso, de que no podemos hablar directamente de ciberguerra. ¿Por qué? Porque no hay guerra sin violencia. Y precisamente los ciberataques, lo que podemos considerar en este sentido, pues violencia directa, no lo tenemos. Von Clausewitz ya decía en cuanto a la definición de guerra, precisamente que un componente esencial es ese uso de la violencia. Pero vamos a ver si ayuda o no ayuda en este sentido. ¿Cuáles han sido los grandes hechos que hemos tenido hasta el momento para poder entender qué es lo que sucede en este sentido? ¿Cuáles han sido los grandes hitos en este ámbito de la ciberguerra? Bueno, pues tenemos en primer lugar Stuxnet, que parece ser que es gracias al que en Irán no se ha podido desarrollar a día de hoy su programa nuclear, se retrasó durante mucho tiempo, afectó a las centrifugadoras que existían en este sentido, y fue uno de los primeros ciberataques que podemos considerar por parte de varios estados. En este caso se cree que estaba Israel, Estados Unidos detrás, aunque tuvieron que participar otros estados para crear este gusano, para crear esta herramienta, para crear esta ciberarma y funcionar. Y después el gran ciberataque que sufrió Estonia, parece ser que a manos de Rusia, donde durante más de una semana su sistema, sobre todo su sistema bancario y financiero, pues estuvo caído. Y ese pues, fue uno de los principales hitos en el ámbito de la ciberguerra.
¿Y qué nos encontramos? ¿Qué nos encontramos en este sentido? Pues nos encontramos que las ciberarmas nos van a servir, en primer lugar, para acciones de sabotaje, sobre todo a través de la denegación de servicios, la denegación distribuida de servicios, la denegación de servicios, es decir, cortar de alguna manera los servicios que se pueden prestar a través del ciberespacio, tumbar páginas web y sobre todo tumbar pues servicios. Vamos a ver cómo funciona. Muy importante el espionaje, sobre todo el ámbito del ciberespionaje, donde vemos que parece ser que toda la información que está recibiendo Ucrania, y ahí ya nos vamos hacia esa tecnificación, el uso de los satélites por parte de la inteligencia norteamericana y cómo parece ser que le está cediendo esa información, de ahí quizá la explicación de por qué tantos generales rusos han caído en el campo de batalla. Y también no solo esa inteligencia para el ciberespionaje, sino que se empezó a conocer que había una gran acumulación de tropas, porque si entrábamos en Google Maps veíamos alrededor, esto ya me estoy yendo hacia marzo, antes de la invasión, en el que se veía bueno, que había muchos teléfonos que estaban parados en ese sentido, que eran los de los soldados rusos que los estaban utilizando. Y también ese espionaje, ese ciberespionaje, como parece ser que se está utilizando sobre todo para el ámbito de la propaganda y la subversión, la propaganda o el mensaje, que eso sí es lo que Ucrania ha ganado desde el principio, sigue ganando a Rusia, y aquí ponemos el ejemplo de que se está utilizando, porque dejo otra clave, y es la importancia de las empresas privadas también. Aquí no estamos hablando solo de Estados, sino que estamos hablando también de empresas privadas y cómo pueden afectar en este sentido y cómo pueden tener un papel preponderante. No olvidemos que las comunicaciones se han mantenido, se mantuvieron durante un primer momento las comunicaciones del gobierno ucraniano gracias a los satélites que cedió Elon Musk. Es decir, una empresa privada estaba proveyendo de comunicación, de la posibilidad de comunicación dentro de este conflicto, dentro de esta guerra. Y, como digo, también para mantener ese ámbito de la comunicación, del relato, del discurso, pues cómo se están utilizando también tecnologías. Vamos a ver cómo intentó utilizar Rusia los deepfake para decir, pues salía Volodymyr Zelensky diciendo que se tenían que rendir, pero eso era un deepfake, que parece ser que no lo hizo muy bien Rusia, porque también vamos a lanzar aquí otra de las claves. Como tengo que ir muy rápido, voy lanzando muchas cosas, por eso digo que muchas cosas se van a quedar en el tintero. Y es si Rusia finalmente pues es un gigante con pies de barro en este sentido, en el ámbito ciber, como parece ser que también ha demostrado en su intento de invasión, sobre todo de la zona norte, de la zona de Kiev, y no es tan esa potencia militar que todos pensamos. Pero ojo, cuidado, que sigue siendo una potencia nuclear y es el país que tiene mayor número de armas nucleares. Eso tenemos que tenerlo también en cuenta. Bueno, pues estas son las principales acciones. ¿Y qué es lo que se ha estado haciendo? ¿Qué es lo que se ha estado haciendo incluso desde 2013, antes de la anexión de Crimea? Bueno, pues lo que se está haciendo es lo que podemos ver aquí. Al menos en Ucrania han tenido lugar todas estas acciones previas que vemos aquí. La operación Armageddon de 2013 a 2015, el malware Snake, Cyberberkut en las elecciones de 2014. Aquí incluso se consiguió engañar, por parte de Rusia, se consiguió engañar a algún medio de televisión para proclamar vencedor a la extrema derecha en Ucrania, cuando no era cierto. Esa era la operación Cyberberkut. Pero la operación de malware Snake es interesante porque se consiguieron hacer, y esto entra dentro del ámbito de la ciberguerra, se consiguieron hacer desde Rusia con el control, a través de teléfonos móviles, con el control de lanzamiento de la artillería ucraniana en ese sentido. Ahora vamos a ver también las consecuencias que esto ha tenido, porque parece ser que todo el apoyo que sufrió Ucrania a raíz de todas estas acciones, pues ha hecho que se haya fortalecido desde 2014 a la actualidad y no haya tenido lugar pues esa explosión del ámbito cibernético como todos esperábamos por parte de Rusia. No ha podido explotarlo, no sabemos si no ha podido o no ha querido. Yo me inclinaría por decir que no ha podido. Lo que vemos ahí también, esa dirección de tiro de los obuses de 30, es lo que me contabas, es lo que comentaba, sobre todo por parte de un grupo, el APT-28, que forma parte de la inteligencia rusa. Luego tenemos también otro grupo APT, el Sandworm, que
realizó un ataque a la red eléctrica, posiblemente el mayor ataque que se ha realizado en la actualidad a una red eléctrica en 2015 en Ucrania, donde dejó sin fluido eléctrico a 250.000 personas, a más de 250.000 personas. Y desde 2016 pues hay 6.500 ataques anuales al ámbito de finanzas, defensa y el tesoro público ucraniano. Y luego lo más interesante, que esto quizá nos puede explicar por qué Rusia no ha querido desarrollar o no ha podido desarrollar todo su potencial, es NotPetya en 2017. Este malware que se lanzó y que en principio debería afectar solo a Ucrania, pero es que afectó a todo el mundo, afectó a nivel mundial, sobre todo a grandes empresas de logística como Maersk, que sufrieron pérdidas millonarias gracias a que se le fue de las manos. Se fue de las manos esta ciberarma. Ese es un problema que nos puede explicar por qué Rusia pues, ha podido, no ha podido o no ha querido explotar esas potencialidades que tiene. Y aquí dejo también otra de las claves. Todo esto que estaba pasando y que está pasando, que atribuimos a Rusia, porque el problema de atribución es atribuirlo a Rusia, no va a ser que a lo mejor había otros actores detrás, como pudiera ser Corea del Norte, como pudiera ser China, y que se estuvieran probando ciberarmas. Y luego aquí tenemos otra de las cuestiones que son importantes. Justo antes de la invasión, ¿cómo se preparó a nivel cibernético? El 14 de enero hubo un ataque de denegación de servicio, un ataque de DOS, a 70 sitios web gubernamentales ucranianos. Incluso se hicieron pues, el ámbito de las different webs, donde se cambiaba el contenido de las web de estos sitios web gubernamentales, se cambiaba el contenido y se decía bueno, pues que la población ucraniana debía tener miedo, que todos los datos los tenía en su poder el ejército ruso. Luego tenemos también cómo se han desarrollado diferentes tipos de malware que son destructivos, diferentes tipos de ransomware que más que hacer el secuestro de los datos, lo que han sido son destructivos, es decir, lo que buscan es la destrucción de los datos, la destrucción no solo de las comunicaciones, sino de los datos. Y el 14 y 15 de febrero pues, hubo otro gran ciberataque, y el 24 de febrero este tipo de malware limpiador también, el Hermetic Wiper, cómo se detectó. Todo esto ha sido detectado por parte de empresas, de ahí la importancia. Y lo que digo, toda esa detección y cómo ha podido estar Ucrania actualmente protegida se debe a ese apoyo que ha recibido sobre todo por parte de la OTAN. También algunos de estos ataques que ha habido actualmente, la OTAN, por ejemplo, ha puesto a disposición de Ucrania su base de datos de malware. Es decir, es una base de datos de malware de ciberarmas, es una base de datos de ciberarmas, y la ha puesto a disposición de Ucrania para estas cuestiones. Pero aquí, yéndonos también y avanzando un poquito para ir terminando, me quedan 4 minutillos, la importancia que tiene la movilización a nivel mundial y que el ciberespacio lo permite. Por ejemplo, la movilización a través de Anonymous, no se sabe muy bien qué es Anonymous, es todo y no es nada, pero bueno, sí parece ser que ese ciberejército está ayudando al IT Army ucraniano, y sí ha habido pues algunas acciones que se pueden atribuir a estos ciberataques. Ahora desde hace tiempo parece ser que no tenemos muchas noticias, pero sí ha habido ataques en Rusia que han tenido lugar en este caso. Otra de las hipótesis que tenemos en este sentido es que Rusia actualmente se está defendiendo y no tiene esa capacidad de ataque, y por eso no ha sucedido. Esto es lo que decía de la Deep Web que intentó Rusia a través de un vídeo de Volodymyr Zelensky, en el que decía que se debían reunir, y luego cómo ha intentado impactar, porque lo que sí temíamos es que en el resto de Europa, sobre todo en Europa, pues se fuesen a intensificar estos ataques por parte de Rusia, que ya teníamos desde antes. No debemos olvidar que los grandes grupos cibercriminales tienen el apoyo de algunos estados, y en el caso de Rusia pues sí existe ese apoyo. De hecho, tenemos el caso de Conti, del grupo Conti, que les animo a que lo busquen porque es muy, muy interesante, donde parece ser que este grupo de cibercriminales que se dedican al tema de malware y al tema de ransomware, y funcionan como una empresa, lo tienen muy bien montada. Por esto les invito a que investiguen un poco más en este sentido, pues cómo también parece ser que algún ucraniano hizo que saliera
a la luz diferentes datos de estos grupos de cibercriminales. Y como decía, los ataques que pensábamos que íbamos a tener a gran escala, no sé si es porque nos hemos protegido mejor o porque Rusia no ha podido, pues sí lo intentaron. Este es casi gracioso, en el que, bueno, pues el Twitter de la Casa Real Española empezó a seguir la cuenta de Zelensky y sufrió un intento de ciberataque, no llegó a más. El Congreso de los Diputados en España pues también parece ser que sufrió un pequeño ciberataque, sufrió un ciberataque que se ha conseguido repeler. Esto se debe también, bueno, pues a las capacidades defensivas que tenemos en este sentido en Europa para que no vayan a más. Y el ámbito que tenemos sobre el futuro, las preguntas que dejamos ahí o lo que debemos plantear es justo lo que tenemos aquí, que ya nos dice Mannik, precisamente en una publicación de este año, en el que, bueno, pues todos los problemas que existen en el ámbito ciber sobre la atribución y esos hosts involuntarios, es decir, cualquiera de nosotros con nuestros teléfonos móviles, con nuestras computadoras, podemos perpetrar un ataque contra Kiev. Después, hay más actores, lo que decía, y sí, ya están probando allí en este río revuelto. Están probando nuevas ciberarmas, China, Irán, Corea del Norte, para ver qué sucede más adelante. Luego, no hay fronteras y las ciberarmas se nos pueden ir de las manos, como el caso de NotPetya, que al final era estos ataques quirúrgicos no son tan quirúrgicos cuando lo hacemos en el ciberespacio. Hasta el momento no ha habido grandes daños. Sí, lo que hemos visto en 2015, el ataque a la red eléctrica ucraniana. En el resto de Europa no hemos tenido grandes daños, pero no sabemos si son pequeñas pruebas o estamos esperando un gran Armagedón perpetrado por parte de Rusia. Parece ser que no. Y luego la interdependencia de los sistemas, ya sean críticos o no, donde se intercalan sistemas críticos con aquellos que no lo son y al final es muy complicado. Para esto hay un estudio muy interesante en la ciudad de Nueva York en el que se hizo una simulación para ver cómo se podía atacar los sistemas de una gran ciudad, y es que se podía entrar desde cualquier sitio, desde el suministro de agua, los semáforos, y eso íbamos escalando privilegios, íbamos accediendo a lugares hasta encontrar ese eslabón más débil y sobre todo esa vulnerabilidad que tenemos, porque la seguimos teniendo. Aquí hemos visto que no ha habido grandes ciberataques, pero sí seguimos teniendo esa vulnerabilidad. Y bueno, por mi parte esto es lo que les quería comentar y dejar aquí estas respuestas y estas claves. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Abel, por tu presentación, súper sólida, la verdad que con hartas interrogantes, como mencionaba, de lo que a veces uno piensa que es mitos y que, que en realidad están hoy día afectando no solo a Ucrania, sino que, como bien estabas terminando la lámina, hay otros países involucrados. ¿Mm? A continuación, nos va a exponer don Jorge Martínez, CEO founder del Centro de Investigaciones Científicas, Sociales y Tecnológicas del Perú. Adelante, Jorge. ¿Cómo están? Muy buenos días. Un gusto saludarles desde la ciudad de Lima, Perú, y en este evento que organiza UTEL, donde estamos, bueno, personas de varias partes, en este mundo hiperconectado, donde naturalmente el orden se rompe o se podría romper desde la óptica de un ciberataque, que no es otra cosa más que alterar y que afectar las redes por las cuales o en las cuales hoy en día convivimos de manera natural y cotidiana. Y un sociólogo, como es mi caso, pues tendría que hacer esta precisión de entrada. Entonces voy a compartir mi pantalla, si me permiten, para también respetar los tiempos. El título de mi presentación lleva por nombre Guerrillas Cibernéticas. ¿Y por qué guerrillas cibernéticas? Un poco me voy al concepto histórico de lo que es una guerrilla. Y la guerrilla siempre se describió pues como algo que va en contra del orden establecido y que en ese esfuerzo afecta instituciones, procesos, y en este contexto de la guerra de Rusia-Ucrania creo que es muy pertinente ponerlo sobre la mesa. Pero, ¿qué ha pasado alrededor de este conflicto? Se habla, por ejemplo, de que ya han muerto más de 30.000 soldados en Rusia, aunque Gran Bretaña establece o indica de que pueden ser algo así como la mitad.
Sin embargo, como lo dijo mi colega que me ha antecedido, ha habido una baja importante de altos militares de alto rango en Rusia, y esto se debe naturalmente a toda la actividad de inteligencia y de espionaje que se realiza alrededor de la tecnología en comunicación. ¿Por qué? Porque así como nosotros como sociedad en el momento en el que estábamos, 2022, estamos hiperconectados y prácticamente todo lo hacemos a través de un móvil, pues en las ciudades de Ucrania también ocurría exactamente lo mismo, y sobre la base de toda esa estructura de comunicación se ha venido desarrollando estas guerras electrónicas o guerras cibernéticas, y en consecuencia lo que explicaremos un poco más adelante en relación a las guerrillas. La Comisión de Derechos Humanos del Parlamento de Ucrania ha afirmado que el ejército ruso ha destruido 38.000 edificios residenciales y ha dejado a 250.000 de personas sin hogar. Ha habido una afectación directa en 1.900 centros educativos, desde jardines de infancia hasta universidades, las cuales han sufrido un daño increíble. 180 de estas 1.900 han quedado inservibles, totalmente inservibles. Entre la infraestructura perdida hay 300 puentes para autos y 50 para trenes, 500 fábricas y casi 500 hospitales dañados, según las autoridades ucranianas. La Organización Mundial de la Salud contabiliza 296 ataques a hospitales, ambulancias o personal sanitario en Ucrania en lo que va de conflicto. Ya esta suerte, pues, de parte de guerra, de estatus general, de contexto, para que entendamos el impacto que ha tenido este conflicto, que muchos lo consideran innecesario, caprichoso. Sin embargo, tiene un referente histórico, como lo decía también el colega que me ha antecedido desde el 2014, relacionado en gran medida a todos estos ejercicios de llevar la guerra a ese ciberespacio, a ese escenario que es transversal y que naturalmente tiene una afectación sobre el quehacer diario y el quehacer estratégico de los países. Otro dato que también quiero poner sobre la mesa es que la Agencia de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUR, estima que 6.8 millones de personas han abandonado Ucrania en lo que va de conflicto. Es decir, hablamos de una crisis migratoria realmente muy complicada. La Organización Internacional para las Migraciones de la ONU estima que hasta final del mes de mayo habían 7.1 millones de desplazados internos, es decir, que huyeron de sus hogares, pero no del país. Entonces estamos frente a una crisis muy compleja, una crisis muy compleja. Ahora, ¿esto cómo afecta al resto del mundo? Bueno, ya hemos visto, hay una afectación en el aumento de los precios de productos, hay situaciones de alteración en las bolsas, estamos viendo cómo, por ejemplo, en el caso del Perú, el país donde yo me encuentro en este momento, hay una afectación en el precio de los fertilizantes, del combustible, que está impactando verdaderamente en el bolsillo de las personas. Pero yo les hablaba, y en esta primera parte mi propósito es un poco que ustedes entiendan el impacto del conflicto, pero también lo conecto con lo que planteé de inicio, ¿no? Que es que la dinámica del mundo en el que estamos hoy en día es una dinámica donde estamos altamente conectados, donde no solamente las personas, sino los gobiernos y en consecuencia sus fuerzas militares también utilizan toda esta capacidad de poder ser más eficientes o más eficaces en la gestión de la información, y naturalmente sus estructuras dependen en gran medida de qué tan poderosos puedan ser ante un ataque determinado. Ahora, en los campos de batalla en Ucrania, el simple acto de prender un celular ya podría representar una lluvia de proyectiles. Los radares de artillería y los controladores remotos para drones también juegan un papel importantísimo. Es decir, todo lo que emita una señal electrónica entra en el juego en esta guerra que estamos describiendo, esta guerra electrónica. Ahora, ¿es un aspecto clave? Sí. Tal vez se había un poco subestimado el poder
de Ucrania, y tal vez se había pensado que en este punto en particular Rusia habría podido tener mucho más que hacer y hubiese, digamos, generado mayor impacto. Sin embargo, hemos visto cómo Ucrania ha logrado también realizar ataques bastante contundentes. La tecnología de guerra electrónica ataca sistemas de comunicaciones, de navegación, guía con el fin de localizar, cegar y engañar al enemigo y aceptarle golpes letales. Aceptar golpes letales. Entonces, hablamos de una mezcla entre, digamos, el fuego de artillería contra aviones, misiles, drones y más, pero también no solamente con una sensación o acción de atacar, sino también con una sensación y acción de proteger. La imagen que ustedes están viendo en este momento en pantalla habla de equipos destinados y creados para atacar cibernéticamente. Y estamos hablando de naciones que están generando esta estructura, así como también el reconocimiento de naciones que atacan a otras a través de estas banderas de guerra. Oí hace unos días a un funcionario de inteligencia de Ucrania que dijo que la amenaza de Rusia podría ser muy grave en lo que se refiere a obstaculizar los esfuerzos de reconocimiento y las comunicaciones, especialmente en el ejercicio de la guerra real, la guerra de artillería, ¿no? La interferencia rusa con los receptores de GPS en los drones que Ucrania utiliza para localizar al enemigo y dirigir sus ataques artilleros han sido en algunos casos bastante certeros. Ahora, Ucrania ha tenido cierto éxito al contrarrestar la ofensiva electrónica de Rusia. Ha capturado equipos, ha interceptado comunicaciones, ha neutralizado ataques. En gran parte porque han tenido un muy buen manejo de la información derivada de la inteligencia. La capacidad de Ucrania en la guerra electrónica es difícil de evaluar, igual que la rusa. Aún estamos frente a una situación en pleno desarrollo. Sin embargo, hay que entender que también aquí hablamos de escenarios donde se está ensayando los actores protagónicos y los actores que empiezan a tener un papel de relevancia conexo a lo que viene ocurriendo. Ahora, Ucrania ha usado efectivamente tecnología e inteligencia de Estados Unidos, ojo, y también de miembros de la OTAN, por ejemplo, en el hundimiento del buque Moskva. Satélites y aviones de reconocimiento aliados han ayudado a través de las redes de satélites de comunicaciones, por ejemplo, de Starlink de Elon Musk. Por ejemplo, ahí hay una cooperación digamos, del ámbito privado, que también tiene un rol en todos estos procesos. Ahora, la guerra electrónica tiene tres elementos básicos sobre los cuales opera: rastreo, ataque y protección, ¿no? Ya un poco yo lo había planteado hace unos minutos, pero ahora lo establecemos de manera un poco más ordenada. Primero, se colecta inteligencia ubicando señales electrónicas del enemigo. El ataque, la interferencia con ruido blanco, discapacita y degrada sistemas enemigos. Incluso comunicaciones por radio y celular, defensa aérea y radares de artillería. Además, está el spoofing o suplantación de identidad que confunde y engaña. Cuando da resultado, las municiones no aciertan sus blancos, porque el dato concreto en tierra o en mar o en aire deja de tener la veracidad del caso. Entonces, aquí han empezado a surgir voceros especialistas que lo que en algún momento se planteaban como escenarios de ensayo, hoy en día han tenido que rápidamente virar a realidades concretas. Entonces, la ciberguerra involucra otros actores, más allá de los gobiernos, los propios ciudadanos de los países afectados, pero también piratas informáticos que en particular se han alineado con ambos gobiernos, en especial con el gobierno ruso, quien durante los recientes meses y posiblemente recientes años
ha tenido ataques sistemáticos contra el gobierno de Ucrania. Y esto lo ha develado un informe nada más y nada menos que Microsoft, la gran multinacional de tecnología. Microsoft ha destacado que estamos en un escenario de una guerra híbrida, donde se combinan los ataques cibernéticos con las acciones militares en el campo de batalla. Esto que estamos viendo, que de paso lo vemos por televisión en tiempo real, tenemos portales informáticos que transmiten minuto a minuto lo que viene ocurriendo en la guerra, habla este informe de Microsoft de ya un poco más de 2.000 operaciones contra Ucrania y unas 400 operaciones contra el Kremlin, contra Moscú, contra el gobierno de Rusia. Digamos que, ya para ir cerrando porque me quedan 4 minutos, hay 2 tipos de ataques documentados, es decir, ataques relacionados a esta guerra cibernética. El D2 es un ataque de negación de servicio distribuido, es decir, colapsamos los sistemas informáticos de las redes, de las webs, llenándolo de información basura. ¿Qué significa? Pues simple y llanamente apostamos al colapso informático de información, de prestación de servicios, de operativa, y simplemente pues va a ocurrir un colapso. Lo que le ocurrió al Parlamento del Gobierno, del Ministerio de Asuntos Exteriores y otras instituciones en Rusia. Bueno, este ataque fue devuelto al gobierno ruso en la misma medida. O también el phishing, ¿no? Con lo que los hackers roban información confidencial de personas, de organizaciones, y en estos correos envían lo que sería esta forma de ataque, que es la instalación de malware de limpieza o programas maliciosos, que pueden bloquear o afectar datos almacenados, que es información que puede ser confidencial o estratégica de personas y de gobiernos. Ahora, ¿cuál es el resultado de todo esto? Obviamente el resultado está en que esta guerra de guerrillas cibernéticas no solamente pueden ser de personas no vinculadas al Estado, sino que los estados, creo, y es una conclusión fundamental en esta intervención, los estados empiezan a tomar protagonismo. Ucrania ha creado el Ministerio de Transformación Digital, dicho sea de paso, previo al comienzo de esta guerra. Y creo que eso habría que tomarlo en consideración. En febrero exactamente fue creado este ministerio y justamente era para tratar de neutralizar, o es para tratar de neutralizar los ciberataques procedentes de hackers rusos y el resto de bandas organizadas, de guerrillas organizadas a lo largo del planeta, como puede ser esta gente de Anonymous. Bueno, para finalizar, en el respeto del tiempo, esta es una noticia que está en desarrollo. Definitivamente este es el escenario de los conflictos y el poder no solamente de armas y de artillería, sino también el poder que tienen de neutralizar al enemigo desde el punto de vista operativo, táctico y estratégico que suponen sus redes de información. Pero también creo que aquí hay un tema relacionado a lo económico, porque esta situación está teniendo una afectación real en las economías de muchos países y creo que en la medida en que un Estado colapse desde el punto de vista de sus datos y desde el punto de vista de su infraestructura de comunicaciones, en esa misma medida podría estar en el papel de perdedor en un conflicto armado o híbrido, como ya lo hemos descrito. Agradezco a UTEL por esta invitación. Aquí les dejo mis contactos. Estamos a la orden desde el Centro de Investigaciones Científicas, Sociales y Tecnológicas del Perú para lo que ustedes creen conveniente. Y qué bueno poder hablar de estos temas y darle pues el enfoque de acuerdo a nuestras especialidades y darle pues esta mirada, que en mi caso es desde un sociólogo muy pro tecnología,
pero también que necesita ver el lado humano del conflicto, que ha significado un país que hoy en día está en crisis y que recuperarse le va a tomar mucho tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. La verdad que, si bien es cierto, son dos formas distintas de abordar la temática que estamos hoy día presentando. Muy interesante la forma social en la que partiste. Me quedo con esa imagen potente de la primera lámina de los niños con las banderas frente a los tanques, que la verdad que visualmente choca e impacta bastante. A continuación nos va a presentar Alejandro Rivero, quien tiene una vasta experiencia en el área de la ciberseguridad. Actualmente está trabajando como consultor externo y tiene, como les mencionaba, un bagaje bastante extenso en esta área. Así que, Alejandro, el panel es todo tuyo. Sí, muchas gracias, Luis. Yo la verdad que luego de las tremendas ponencias de Abel y Jorge, estaba pensando acá de qué voy a hablar, quizás del clima, porque estuvo muy completa la información. Tocaron temas al detalle en esto de la ciberguerra. A mí la verdad que aparte de la informática, que es una de las pasiones que me mueve, también me moviliza muchísimo la historia. Me encantaría hablar, por ejemplo, acá un rato de Rus de Kiev, que hoy en día han reivindicado muchísimos pueblos, entre ellos Bielorrusia, Ucrania y la misma Rusia como el origen del imperio, bueno, después del principado que hubo. Entonces tiene un lugar estratégico en el ataque de Rusia. Aquí no solamente hablamos de movilización por tener un terreno más grande o por recuperar la Unión Soviética, etcétera. Pero como no es el foco, me voy a poner a hablar directamente, voy a presentar acá unos breves slides que yo preparé y que de hecho difieren un poquito. Yo tengo un pequeño, denme un segundo que estoy localizando. Parece que es verdad esto que dicen que no se puede hablar y mover la mano a la misma vez, así que me voy a concentrar. La guerra cibernética entre Rusia y Ucrania, hay una pregunta que dice si es posible, y la verdad es que yo creo que no solamente es posible, es una realidad latente, y aquí tengo que disentir, me perdona ver, pero tengo que disentir con que no hay una definición de guerra cibernética, y yo creo que sí la hay, porque si bien no hay violencia física directa, o sea, yo no puedo lanzar un misil contra un país dentro de un computador. Hemos visto casos como este primero que aparece de un hacker que trata de contaminar todo el suministro de agua de una ciudad cerca de Tampa, en Florida. Eran 15.000 usuarios y esta persona, que afortunadamente a los pocos minutos de estar conectado con una conexión remota, no pudo activar el aumento del uso de hidróxido de sodio, que era aquel el producto. Lo que él pretendía era aumentar la dosis de hidróxido de sodio que computacionalmente se administraba para quitar la acidez al agua de todo el pueblo. Y si él subía los índices lo suficiente, podría causar daño irreversible en los humanos. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, que Norcorea está reclutando hackers desde la escuela, niños que se destacan desde que son muy pequeños y empiezan a interactuar con los computadores y están reclutándolos, o sea, ellos tienen unas fuerzas armadas cibernéticas. Yo he sido testigo al menos de 2 ataques de Norcorea en el mundo empresarial acá en Chile. Uno, un holding de transporte gigante, que estuvieron un mes sin poder recibir barcos en el puerto y bastante complicados, porque nos atacó, creemos que Lazarus o alguna organización de Norcorea, porque el direccionamiento IP y el análisis que hicimos forense post-ataque nos apuntaron hacia Norcorea. Entonces, aquí estamos hablando de una guerra que se está preparando. O sea, hay 7.000 miembros aproximadamente en algunos grupos o organizaciones en Norcorea que están dirigiendo ataques contra la banca, contra el gobierno, etcétera. Esta noticia acá que dice que Estados Unidos habla de Irán y de que los hackers están tratando de atacar sectores críticos de Estados Unidos es una noticia del 2012. O sea, esto es de verdad, lleva mucho más de una década activo y por debajo. Y también vemos acá otra noticia que habla de que India y Pakistán están en plena ciberguerra, o sea, están tratando de desactivar mediante los sistemas que hablábamos de negación de servicios, phishing, malware, están intentando desactivarse unos a otros. ¿Mm? Entonces, yo no excluiría el término ciberguerra, porque si decimos que no hay ciberguerra, tampoco podríamos hablar de ciberacoso.
y hay por lo menos 6 categorías de ciberacoso. Hablamos de trolling, de catfish, de grooming, de ciberengaño, etcétera. Entonces, hoy en día, donde nosotros tenemos una personalidad virtual y donde además tenemos una personalidad física, ya todo está integrado. O sea, esto de la guerra nos está impactando profundamente. La guerra cibernética entre Rusia y Ucrania ya está en curso, como bien mencionaban los expositores que me antecedieron. Por ejemplo, ya en febrero la página web del Ministerio de Asuntos y Relaciones Exteriores de Ucrania fue saboteada por piratas informáticos. Se logró detectar el origen en Rusia, pero es un poco difícil establecer si fue gubernamental o privado, pero aquello ocurrió. O sea, uno busca información y desde enero del 2022 están los ciberataques ocurriendo en ambas direcciones, como bien explicaba Jorge. Muchísimos ataques de misiles contra Kiev y las ciudades más importantes, Odessa, etcétera, se vieron antecedidos por sofisticados ciberataques intentando desactivar los sistemas de defensa de Ucrania y asimismo intentando, como decía Jorge, detectar cualquier movimiento electrónico para saber a dónde dirigir con certeza estos ataques. Y la pregunta que yo dejo abajo y que la verdad siento tiene mucho que ver es cómo nos impacta esto, cómo nos impacta en un mundo donde, por ejemplo, sabemos que Ucrania es el sexto productor de trigo del mundo, el trigo con que se hace el pan. Imagínense, o sea, después de Francia, Canadá, Estados Unidos y Rusia, Ucrania es el país que más produce trigo en el mundo, con 6 millones de personas que han emigrado aterradas por la guerra y con una infraestructura absolutamente destruida, ya nos va a impactar. O sea, nos va a impactar en el precio de la harina, nos va a impactar en el precio del dólar, etcétera. Entonces, acá yo tomé un slide de otra presentación que tuvimos con el IACC y vemos que el ciberataque está dentro de los mayores riesgos mundiales. Esto es reconocido por el Foro Económico Mundial. O sea, después de los desastres naturales, que obviamente pueden destruir la Tierra, y de una falla masiva de cambio climático, están los ciberataques. O sea, esto está detectado por organismos internacionales que están diciendo, ojo, o sea, antes que muchísimas crisis, inclusive antes que las crisis de alimentación, de lo que está ocurriendo en Yemen, en la misma Ucrania, etcétera, antes de eso es un riesgo para la humanidad el ciberataque porque estamos muy dependientes. La electricidad, el trabajo, absolutamente todo depende de la informática. Entonces no hay que perder de foco de que los ciberataques y por ende la ciberguerra nos puede impactar directamente a nosotros, desde nuestros bolsillos hasta nuestra salud o hasta como vimos en la noticia hace un rato que podemos enfermar del estómago, no sabemos por qué, y es producto de un ciberataque. Y por último quería mostrar acá un par de noticias y esto también tiene que ver con el impacto y es que las grandes compañías están tomando partido en esta ciberguerra. Por ejemplo, Brad Smith, vi una publicación, yo lo sigo, es el presidente de Microsoft, está solo debajo de Satya, que es el CIO, dijo que él se iba a involucrar, que él iba a empezar a poner recursos de Microsoft para enfrentar los ciberataques de Rusia. Y van a empezar a usar sus sistemas Sentinel, etcétera, para proteger a Rusia. El mismo teléfono, el Iridium, creo que se llama Iridium 9575, si no me equivoco, es un teléfono que proveyó el Departamento de Estado norteamericano. Esta empresa también apoyó y tienen varios ministros y el mismo Zelensky andan con estos teléfonos indestructibles en terreno. IBM también se sumó a cientos de empresas que han abandonado Rusia, dejaron de proveer infraestructura. Hablamos de IBM y no solamente pensamos en computadores, pensamos en QRadar, en soluciones que sustentan la economía de muchos países. Entonces vemos que esto también tiene o puede tener un impacto grandísimo porque Rusia puede contraatacar y también nos va a afectar a todos nosotros que tenemos cuentas en Microsoft, que usamos sistemas en grandes empresas eh, de tecnología. Entonces, brevemente, esto era lo que yo quería exponer desde la mirada de la empresa, que es donde yo he estado. Yo he visto que la ciberguerra cada vez se va tornando un riesgo más alto, porque ya no solamente enfrenta a pequeñas organizaciones que se meten a robar un banco, como pasó con el Banco de Estado de Chile,
o con el mismo Banco de Chile que perdieron millones de dólares por pequeños phishing que estuvieron insertando malware y virus en la organización hasta que lograron sacarle dinero. Ahora estamos hablando de que nos va a impactar a nosotros como ciudadanos, porque efectivamente estamos notando de que la ciberguerra ya no solo se mete anónimo, sino que se mete todo un estado a destruir o hacer daño a otro estado que siente que a su vez lo quiere destruir y hacer daño a él. Por ende, mucho ojo, porque la ciberguerra entre Ucrania y Rusia no solamente es posible, está en curso y nos está impactando de una manera u otra a nosotros.